Sí, profe, ya me cansé, o por lo menos yo estoy terminando ya. Bueno, me avisas por favor Sí, profe, de entonces. acuerdo con Héctor. Gracias. Profe, yo ya terminé. Ok, entonces, miren muchachos, diagnosticar es establecer el estado actual de una situación, de un todo, de una realidad. En este caso, por supuesto, de la cuenca hidrográfica. Pero, por similitud con las situaciones de orden médico, el diagnóstico también debe permitir establecer las causas de esa situación o de ese estado actual de cosas. Y de igual manera, permite establecer las posibles consecuencias de esa situación actual. Esas consecuencias de la situación actual, pues obviamente puede darse bajo dos escenarios. No había bulla hasta que comenzó la clase. Comenzó la clase y empieza la bulla. Aquí es donde estoy viviendo. Bueno. Entonces, los dos escenarios básicamente son estos, con o sin intervención. Pongan la atención a eso. Usted es un fumador empedernido, pues hágale. Cáncer, cáncer del pulmón, en el estómago, en otras partes del cuerpo. Ya está documentado que el fumador puede generar cáncer en diferentes partes de su organismo. Dejo de fumar, bueno, pues el pronóstico es diferente, pues ahí actuamos. Aquí guardadas proporciones, por supuesto. Entonces, no se actúa, entonces hay una tendencia. ¿Sí? Y las cosas continúan con su tendencia. No, debemos actuar, entonces ahí es donde aparece la función de ordenación y manejo, o las funciones de ordenación y manejo. Sería, digamos, como el segundo escenario, vamos a intervenir.
esa realidad, esa situación. Y vamos a intervenirla para detener las tendencias indeseables. ¿Indeseables para qué? Pues para el desarrollo del territorio. Y entonces, ¿qué serían indeseables? Pues aquellas que no conduzcan al desarrollo sostenible, muchachos, de ese territorio inscrito dentro de una cuenca hidrográfica. Ese es el punto, ¿sí? Ese es el cuento. El diagnóstico de una cuenca hidrográfica es complejo, muchachos. Debe abarcar, pues, obviamente, los componentes físicos, bióticos y socioeconómicos. Ese es, digamos, como un genérico. Cuando uno va a diagnosticar una porción del espacio geográfico, pues debe incluir eso. Lo físico, lo biótico, lo socioeconómico. Pero para el caso particular de las cuencas hidrográficas, con fines de ordenación y manejo, entonces se le incluye una parte de análisis funcional y otra parte de análisis de riesgos. Eso no debería llamarse aquí ni siquiera gestión de riesgo, pero lo llaman así. Un análisis de riesgo. Pues entonces esas son, digamos, situaciones adicionales que requiere el diagnóstico, repito, para la formulación de un plan de ordenación y manejo de una cuenca hidrográfica. El diagnóstico está cargado de información y quizás es la parte que mayor cantidad de información y de datos tiene un PONC. Porque realmente en lo fundamental tiene dos componentes. Uno que es descriptivo. A mí dígame lo que hay y descríbame lo que hay. ¿Sí? Y es bueno identificar y describir. Ah, bueno, no tiene esto, su vegetación es diferente, el clima no tiene este tipo de suelos, sus suelos son muy pobres, no tienen fertilidad, no hay humedales, no hay páramos. Ah, bueno, listo. Están viendo, muchachos. Entonces, lo de la descripción es muy importante. Repito, con la descripción entonces podemos reseñar, identificar lo que hay y lo que no hay. Y lo que hay, pues obviamente debe ser objeto de descripción. Y paso seguido, entonces, la situación actual, ¿cierto? No es que yo describa la vegetación y la formación vegetal predominante está y la estructura del bosque o de la vegetación es esta y la fisonomía y la composición florística. No, a mí dígame el estado de deterioro. Igual con los diferentes componentes medioambientales o ecosistémicos. Y a eso me refiero, clima, la litología, la hidrología superficial, subsuperficial, cuál es su estado, ¿cierto? Cuando yo hablo de estado, ustedes metas en la cabeza que es necesario calificar, evaluar. Su colesterol es alto. ¿Y por qué? Pues que hay unos valores de referencia. ¿Sí? La contaminación es alta. Pues hay valores de referencia. Hay índices, indicadores. Entonces, el diagnóstico debe contener eso. Es muy breve, muy corto, un curso de 16 semanas para abarcarlo todo, muchachos. Entonces, ustedes comprenderán que es absolutamente imposible. Pero quiero que hagan conciencia y que tengan presente esto como abrebocas para contextualizarnos bien en lo que sigue. Porque a partir de este momento no es que vayamos a abordar diagnósticos y nos vamos a meter de una vez en proceso de zonificación. Pero para hacer prospectiva y zonificación, entonces necesitamos del diagnóstico. Sobre todo por lo que yo dije al comienzo. Al comienzo. Es necesario conocer la situación actual, ¿cierto? Porque muy seguramente hay que intervenir. Y si no se interviene, entonces las cosas continúan como vienen. Entonces, quiero que por favor en estos momentos haga una consulta, así sea preguntándole a Google o en fin, prospectiva. Primero, el concepto del término prospectiva y prospectiva territorial. Cuando tengan eso, pero no lo pongan en pantalla porque igual yo lo puedo tomar en pantalla, ¿no? Poner en pantalla. Pues cuando tengan esas consultas y saquen esos dos conceptos, me dicen y retomamos el tema, ¿de acuerdo? Sí, señor.
Listo, profe. Muy bien. Miren, muchachos. Prospectar es anticiparse al futuro, prever el futuro, proyectar futuro. Eso es prospección, o el verbo prospectar, si se quiere. Para que de pronto se alineen un poco con lo que yo estoy compartiéndoles en este momento. Entonces, recuerden ustedes que para el caso de la extracción de minerales y de petróleo, las primeras fases que se abordan son precisamente la exploración. Y hay un método de exploración, por lo menos en petróleo, que se llama prospección geofísica. Vamos a ver qué encontramos. O sea, en eso consiste básicamente la prospección. Hacer una exploración a ver qué hay, qué se encuentra allá al interior de su suelo. Entonces, prospectar es proyectar futuro. El problema es que en esta guía y en otros textos o documentos uno no encuentra un concepto como el que yo les estoy compartiendo en estos momentos. ¿No? Pero sí es bueno y por eso les estoy sustentando mi punto de vista, mi concepto, ¿cierto? Para que ustedes lo tengan presente al menos. Y cuando se convenzan de ello, pues lo incorporen a su acervo de conocimientos. Si es que tienen dudas, o alguno de ustedes duda sobre el concepto. Entonces, en principio, pongamos de acuerdo con eso, prospectar o prospectiva se refiere a proyectar el futuro. Pero no se trata de proyectar el futuro adivinando. De hecho, ustedes tienen que tener presente que en modelación existen modelos predictivos. Entonces, dada una situación y si es posible modelarla, así no sea matemáticamente, hay mucha gente que cree que los modelos tienen que ser matemáticos únicamente y eso no es cierto. Entonces, hay un tipo de modelo que es modelo predictivo. ¿Qué pasaría si modificamos esta circunstancia, esta condición, este conjunto de condiciones? Ahí se está proyectando futuro. Proyectar futuro para una cuenca hidrográfica y el territorio que ya está allí inscrito. Recuerden ustedes que el concepto de territorio es un concepto complejo. Yo lo vi al comienzo del curso. Pues no es fácil. Entonces tengan presente lo siguiente. Podemos proyectar el futuro básicamente de dos formas. Manteniendo las condiciones, las dinámicas, las circunstancias, ¿no?, prevalentes, o modificando algunas de ellas o la totalidad de ellas y cambiar su rumbo, su derrotero. Y creo yo que eso es lo que se propone en la ordenación del territorio en su fundamento. Modificar aquellas tendencias indeseables para el desarrollo sostenible de los territorios, en este caso, los territorios inscritos en la cuenca. Entonces, cuando uno hace prospectiva en el marco de la ordenación, pues fundamentalmente va a apuntarle a dos: una prospectiva tendencial, ¿verdad?, y una prospectiva propiamente dicha. La prospectiva propiamente dicha es aquella orientada a identificar y modificar o eliminar, repito, las tendencias indeseables para el desarrollo sostenible del territorio. Estas son dos formas de hacer prospectiva: que las cosas continúen como están o modificar. Voy a ponerles un ejemplo con un tema que supuestamente pues es del dominio absoluto de ustedes. Un sistema de tratamiento de aguas residuales para una municipalidad, un municipio, una cabecera municipal. ¿Ustedes cómo la diseñan? Aparte de los parámetros de diseño, caudal de entrada, sus calidades y demás, entonces ustedes hacen una proyección de la población que va a aportar residuos líquidos domésticos a ella, normalmente a 25 años. La pregunta sería, ¿y al cabo de los 25 años qué hacemos?
No, pues usted tiene que repotenciar su sistema de tratamiento de aguas residuales. Y al cabo de los 50, pues repotenciar. Y al cabo de los 75 años, pues repotenciar. Eso sería perspectiva tendencial. O proyección futura tendencial. ¿Cuál sería la proyección futura prospectiva? Diga, y si tratamos de reducir la cantidad de los caudales de aguas residuales domésticas con estrategias que le apunten al ahorro y uso eficiente del agua, como inclusive está contenido en la Ley 373 del año 1997, y le apuntamos a eso, eso sería hacer proyección prospectiva. ¿Están entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Solo podemos hacer o lograr, siquiera plantearlo, muchachos. Una proyección prospectiva de territorio es complejo con un muy buen diagnóstico. O sea que el diagnóstico debe tener esa orientación. Y ustedes recuerden el concepto de ordenación. Pues, si se quiere de plan de ordenación, que yo les dije a ustedes, hagamos una ruptura aquí en el concepto, ¿cierto? Conjunto de acciones de planificación física del territorio, ¿no? Y de políticas orientadas a maximizar las potencialidades del territorio, ¿no? Es un territorio que tiene una oferta ambiental y esa oferta puede representar o potencialidades o restricciones, muchachos. Entonces las potencialidades se tienen que maximizar, ¿no? Maximizar, y las restricciones en la medida de lo posible eliminarlas, y si no es posible, entonces manejarlas. No todos los territorios tienen potencialidades o la misma oferta ambiental. Entonces, ¿eso dónde se establece? Eso de potencialidades, de restricciones o limitantes o limitaciones en el diagnóstico, muchachos. Un buen diagnóstico debe conducir a ello. Bueno, sí, ya tenemos el concepto de prospectiva. Ahora hagamos lo mismo, hagan el ejercicio de consultar por zonificación, a ver, inclusive tipos de zonificación y tipos de zonificación. Unos minutos y cuando lo tengan me avisan.
Listo, profe. Bueno, entonces miren ustedes, muchachos. No obstante, los conceptos que ustedes encontraron ahorita en esta consulta, grábense esto. Zonificar es subdividir el espacio geográfico con unos criterios determinados y con unos fines dados. Eso es zonificar. Siempre será necesario subdividir el espacio geográfico. Un ejemplo muy próximo. ¿Cómo se subdivide la ciudad de Bogotá, o el perímetro urbano de Bogotá, o la zona urbana de Bogotá? En localidades y en unidades de planeamiento zonal, UPZ, y en barrios y en manzanas. Pregúntense ustedes, si en un momento determinado tuvieran ustedes que participar en la redefinición de las localidades o de los límites de las localidades de Bogotá, ¿ustedes qué criterio utilizarían? Entonces, los criterios están ligados a los fines, muchachos, ¿cierto? Y para eso hay que saber, eso no es de que a mí yo pienso, yo creo, se me ocurre. No, para eso hay que saber. ¿Y usted para qué quiere subdividir la ciudad en localidades? Entonces hay que saber de qué se trata. ¿De acuerdo? Bueno, creo yo, entonces ustedes encontraron zonificaciones ambientales, zonificaciones climáticas, zonificaciones agroecológicas, zonificaciones agrícolas, zonificaciones de diversos tipos. Pero según el tipo, pues obviamente de allí se van a derivar los criterios con los cuales uno ha de zonificar. Para el caso de una cuenca hidrográfica sometida a ordenación y manejo, entonces nosotros debemos pensar en dos zonificaciones o dos tipos de zonificación. Una, o la primera de ellas, la que muestre la situación actual. Subdividimos el territorio cuenca hidrográfica, ¿cierto?, bajo las condiciones actuales o prevalentes. Entonces, ahí vamos a identificar el ser. ¿Cuál sería el criterio con el cual subdividiríamos ese espacio geográfico? La ocupación del territorio. Y el criterio tangible, en este caso, para hacer tal subdivisión, entonces sería los usos del suelo. Así está hoy día la cuenca hidrográfica. El segundo tipo de zonificación, entonces ya correspondería a una zonificación, ¿cierto?, proyectada hacia el futuro. Y ahí podríamos pensar justamente en los dos tipos de escenario, el escenario tendencial y el escenario prospectivo. Entonces ahí tendríamos en últimas, digamos, como tres zonificaciones. Una que nos da razón del ser y otra que nos puede conducir, ¿cierto?, a determinar o a proponer el deber ser. Entonces, noten que aquí hay algo importante para que lo tengan presente. Ser y deber ser. A mucha gente no le gusta el deber ser, porque la gente se acostumbra a vivir en el caos, en el desorden, y estamos hablando de ordenación, de orden.
Hay mucha gente que ni siquiera hace conciencia de eso porque se siente feliz viviendo en el caos, en el desorden. Y repito, aquí estamos hablando de orden, de ordenación. Entonces, como a mucha gente no le interesa el orden, entonces el orden debe provenir de una instancia, ¿cierto?, que tenga poder sobre ese territorio, ese es el Estado. Si a usted no le gusta el orden y usted cree que puede depredar los recursos naturales, quitarle el agua de las partes, desde las partes altas a los usuarios de las partes bajas, usted cree que puede causar erosión porque se le da la gana, está arriba, usted cree que puede talar el bosque que está dentro de su propiedad porque está dentro de su propiedad, pues no, lo siento, entonces el Estado interviene. Entonces sí debemos pensar, así no les guste a algunos de ustedes que están jóvenes, debe haber un deber ser. Ese deber ser, ojo, tiene que ser concertado. Las propuestas de ustedes, pues nosotros como técnicos, punto de vista técnico-científico, y también los puntos de vista de los actores de cuenta. Tiene que haber una concertación allí. ¿Están entendiendo? Sí, señor. Sí, señor. El guía. Listo. Entonces nos pasamos aquí, página 49, y háganme el favor y hacen una lectura de esta fase. Ojalá planteen inquietudes. Para mí sería lo deseable. Entonces, cuando estén listos, me avisan, por favor. Profe, de que ¿Perdón? ¿Perdón? no, no, Dime. 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 no, que es de lección, pero ya no están. Ya, ahí está, página 49. Haga una lectura concienzuda, toma nota y si quieren, entonces formulen preguntas, compartan inquietudes, en fin, y aquí la resolvemos antes de avanzar. Estamos generando contexto, entiendan eso, por favor, ¿sí?
Profe, disculpa si estás hablando, no se te está escuchando. No, se supone que ustedes saben la lectura. Cuando termine me avisan, pues ya terminaron. Ah, sí, pero no sé mis otros compañeros. Dígame, profe.
Bueno, ahorita al término de la clase, entonces les comparto una capa de información, un shapefile para comenzar nuestro ejercicio de zonificación. ¿Tiene alguna inquietud? ¿Alguna pregunta? Sí, lo que sucede es que ahí se dice que pues este proceso de zonificación se hace cada 10 años. Y pues como los se reformulan cada 12, entonces no sé si cuando hay de pronto primero la renovación de un POD y después de un PONCAS, cómo se maneja ahí. Dame la página, por favor, en donde dice lo que acabas de mencionar. Al inicio, al puro inicio, ay, ya te aquí, en la primera, en el primer párrafo. Se dice, y se definirá un horizonte no menor a 10 años, el modelo de ordenación de la cuenca con base en el cual se formulará el planteamiento. Ah, sí, no menor a 10 años. O sea, de 10 años en adelante, ¿cierto? Pero nunca menor de 10 años. Ustedes tienen cabida los 12 años, que es, recuerden ustedes, el horizonte de tiempo al cabo del cual la autoridad ambiental entonces puede formular un nuevo PONCA o revisarlo y ajustarlo. Ah, ok. Pero ojo con lo que les voy a decir en este momento. Creo que la guía no fue lo suficientemente cuidadosa para consignar lo siguiente. Primero, lo que les dije hace un momento, es decir, hay una zonificación que correspondería a la subdivisión actual o a la ocupación actual. Y habría dos zonificaciones adicionales, una con proyección tendencial y la otra con proyección prospectiva. Entonces, la guía no lo incluyó así. Las proyecciones tendenciales y prospectivas, entonces, sí son las de horizontes no inferiores a 10 años. Digamos que eso es bueno, porque el territorio es dinámico, como lo son los ecosistemas en sí mismos. Entonces sí es bueno hacer revisión, eventualmente. No obstante, me parece a mí que desde ya, si estuviésemos involucrados en un proceso real de ordenación y manejo de una cuenca geográfica, la proyección que deberíamos hacer debería ser a mucho más de los 12 años y que inclusive resistiera a revisiones y que los ajustes fueran menores. Esa es la forma como de actuar, ¿sí? O sería la forma de actuar de nosotros los ingenieros con respecto a este tema. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Sí, no. Ok. Pregunta. Dime. Es que no entendí muy bien esto de otra. Es como un paso que ellos tienen para realizar como esta zonificación. Es juegos de simulación. No entendí muy bien a qué se refiere eso. En la página ¿Página cuál? 50. Ok. Hace un momento les mencioné yo modelación. Y voy a ir mucho más antes de eso. Un mapa es un modelo de la realidad. ¿Y por qué es un modelo de la realidad? Porque es una representación de la realidad, no es la realidad en sí misma. Los seres humanos tomamos decisiones sobre modelos. Y los modelos que más utilizamos son los modelos mentales. Los mapas o la cartografía, entonces son modelos. Hay diferentes tipos de mapas. Los mapas topográficos, una representación, ¿cierto?, del terreno de la realidad. Altimétrica y planimétrica.
Pero después tenemos los mapas temáticos. Y los mapas temáticos sí que son modelos. Estamos representando la geología, no es la geología en sí misma. Estamos haciendo una abstracción de la realidad y la estamos poniendo en términos pictóricos, ¿cierto? Entre comillas, sobre un papel, sobre un medio plano. No son los suelos en sí mismos, pero lo estamos representando. No es el clima en sí mismo, lo estamos representando. Los mapas temáticos entonces sí tienen ese carácter, porque tienen una abstracción muy grande para poder ser representados en mapas. Yo les decía a ustedes que hay modelos predictivos y hay gente que cree que los únicos predictivos son los probabilísticos. Y no, no hay tal. En mapas también podemos hacer predicciones y lo que se dice allí o lo que se dice allí, juegos de simulación. ¿Qué pasaría nosotros si respetáramos la totalidad de las áreas protegidas? ¿Cuánto suelo quedaría disponible para los diferentes usos, cierto, que se pueden dar o que podríamos autorizar desde una cuenca geográfica? Esos son simulaciones. ¿Sí? Si realmente respetáramos las áreas protegidas, ¿qué porcentaje o cuántas hectáreas o kilómetros cuadrados nos quedarían disponibles para usos diferentes a los de conservación? Esos son juegos de simulación. ¿Sí? ¿Está entendido, muchachos? Sí, profe, es que yo no lo comprendía, era como ese cosa que decía que un establecimiento de un lenguaje especial que facilite la comunicación entre los jugadores. Entonces, pues sí, yo me imagino que es como mediante hacer bien explicativo el mapa o la cuestión que se No, genere. pues es justamente lo que yo te estoy diciendo, ¿cierto? Hagamos este supuesto. Nosotros vamos a empezar el ejercicio de zonificación y de prospectiva con ecosistemas estratégicos y áreas protegidas. Entonces, un ejercicio de simulación sería, respetemos y vamos a declarar las áreas protegidas y las vamos a cerrar y las vamos a formular su plan de manejo y las vamos a respetar y las vamos a... ¿Cuánto suelo quedaría disponible para los demás usos diferentes a los de conservación? Entonces, por eso ahí dice, ¿no? Es como poner de acuerdo a los actores. Entonces dicen propietario, pero espera un momentico que yo tengo una finca ganadera en un área protegida. Oiga, yo tengo invadida la ronda hidráulica, entonces a mí me van a perjudicar. Entonces yo no le apuesto a ese juego. ¿Sí? Y viene ahí, entre comillas, el tire y afloje, la argumentación, va a ser lo más importante. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, señor. ¿Tienen alguna otra inquietud? Bueno, ya lo sabía. Entonces, ahorita, en un ratito les envío el shapefile para que mañana prosigamos, ¿de acuerdo? Terminamos la clase, nos vemos. Mañana, Dios mediante.